Pues bienvenidos a todos y a todas nuevamente a esta sesión de jueves por la tarde. Como les decía al inicio de la sesión, ahora estamos viendo una serie de charlas que tienen que ver con una visión histórica de la tradición budista. Estamos haciendo una especie como de paseo a lo largo de los 2500 años de historia que tiene el budismo. Y obviamente se podrán imaginar que en 2500 años de historia, pues la diversidad que ha adquirido el budismo y la riqueza y las vueltas que ha dado, pues han sido increíblemente vastas, ¿no? Entonces, obviamente, en estas sesiones, pues estamos haciendo nada más como una pequeña ventanita, apenas asomándonos a esto, ¿no? Y lo estamos haciendo desde la perspectiva, como dice aquí de este título, los tres caminos, los tres yanas. La palabra yana en sánscrito significa camino, y justamente los tres yanas tienen que ver con identificar estos tres grandes vehículos o estas tres grandes escuelas o etapas de desarrollo del budismo que nos pueden servir como una aproximación para entender esta gran tradición, ¿no? Y particularmente en la sesión de hoy vamos a hablar de la tradición del camino medio, de una escuela del budismo que se llama la escuela Madhyamaka, que es una escuela que proviene del budismo indio, más o menos como del siglo I o del siglo II de nuestra era. Entonces ahorita vamos a ver más o menos de qué se trata todo esto, pero bueno, esta es como la introducción, ¿verdad? Estas tres yanas o estos tres caminos de los que hablamos son el Hinayana, o que se llama el camino pequeño, el Mahayana, que es el camino grande, y el Vajrayana, que es el camino del diamante o el vehículo diamantino. Entonces vamos a hablar de estos tres yanas a lo largo de esta serie. Ya en las etapas, en las charlas anteriores, vimos una pequeña introducción de a qué hace referencia cada uno de estos yanas, pero básicamente nosotros los estamos viendo como tres fases de desarrollo histórico del budismo. A lo largo de la historia podemos reconocer cómo estos tres yanas han ido emergiendo, ¿sí? Y bueno, pues nada más, evidentemente, para recordar, en términos históricos, el Buda es un personaje perfectamente reconocible en la historia. Está, digamos, aceptado por todos los historiadores que sí hubo una persona, ¿verdad?, que se llamó inicialmente Siddhartha Gautama. No se tiene idea de exactamente en qué día y en qué año nació, pero se cree que nació algo así como en el año 484, antes de la era común, en Kapilavastu, que ahorita está en Nepal, en la frontera con la India. Y murió más o menos en el año de 404, antes de la era común, en Kushinagar. Y bueno, las escrituras y la historia nos hablan pues de su nacimiento, nos hablan de su búsqueda, de cómo él creció en una atmósfera de riquezas y de gran estatus y de grandes comodidades. Y por ahí de la edad de 29 años abandonó el palacio, abandonó todas sus comodidades y se fue en una búsqueda espiritual. Entre lo que sucedió a lo largo de esta búsqueda fue que obtuvo enseñanzas de meditación muy profundas, se dio a la práctica del ascetismo y en algún momento decidió continuar en un camino en el que fue solito, fue abriéndose camino para alcanzar la iluminación. Alcanzó la iluminación a los 35 años de edad. Esta experiencia que en el budismo se reconoce como el despertar de la conciencia, en donde lo que hay es básicamente una mente sabia que puede darse cuenta de la naturaleza verdadera de la existencia, una mente compasiva que puede resonar y puede empatizar con todos los seres, y una gran capacidad de generosidad y de energía.
Eso es lo que se reconoce como, en términos generales, como las características de una mente iluminada, ¿no? Después de iluminarse, estuvo a lo largo de muchos años predicando por los caminos, desde los 35 hasta los 80 años, que alcanzó su parinirvana. Su parinirvana es el momento en el que muere su cuerpo, pero que alcanza este nirvana absoluto, nirvana supremo, que en el momento de la muerte de su cuerpo, ¿no? Entonces eso es lo que, digamos, eso es lo que le da inicio a esta gran tradición que ahora conocemos como budismo, ¿verdad? El budismo son las enseñanzas del Buda. Al budismo le llamamos Dharma, nosotros los budistas le llamamos el Dharma, y todas las enseñanzas del Buda, todo el Dharma, tienen como propósito ayudarnos a alcanzar la misma experiencia de iluminación que el Buda alcanzó. Este despertar de la conciencia, este despertar de la ignorancia y de la aflicción, liberarse del sufrimiento, esta experiencia de iluminación es la que todas las enseñanzas del budismo nos apuntan, nos enseñan, nos ofrecen, digamos, esa posibilidad, ¿no? Y bueno, después del Buda, muchos han alcanzado la iluminación, ¿no? Nada más se dice que durante los primeros meses del ministerio del Buda, al cabo de unos cuantos meses ya había 60 personas iluminadas y que el Buda les dijo, espárzanse por ahí, váyanse por ahí a caminar los caminos y a predicar el Dharma por el beneficio de todos los seres. Entonces, desde el mero principio, incluso durante la vida del Buda, empezamos a tener no nada más un predicador que fue el Buda, sino muchos predicadores que empezaron a comunicar esta misma verdad. Y empezaron también a diversificar. Imagínense que cada persona comunica pues, con su propio léxico, con su propio énfasis, con sus propias comprensión, ¿no? Cada persona comunica desde su propia comprensión. Y el resultado es que a lo largo de 2500 años, las enseñanzas del budismo se han diversificado muchísimo y han adquirido una complejidad increíble, una complejidad tanto filosófica como en términos de formas, ¿no? En términos de lo que tú alcanzas a ver desde afuera en los diferentes centros budistas, en las diferentes tradiciones budistas. Se ve como muy diferente desde afuera, pero finalmente todo está basado en la misma visión de la iluminación del Buda. Todo está basado en la experiencia de la budeidad de Siddhartha Gautama. Así fue como comenzó, ¿verdad? Bueno, y aquí tenemos un diagrama que a mí me gusta mucho, que me parece muy didáctico, que nos habla de una especie de panorámica histórica de la tradición budista, ¿no? Aquí tenemos la línea de tiempo, como se alcanza a ver. Aquí tenemos el año cero. Hacia atrás del año cero tenemos toda la etapa, digamos, antes de la era común. Del año cero para adelante tenemos la era común. Nosotros estamos por acá, a comienzos del siglo XXI, en el año 2022, ¿verdad? Pero el Buda alcanzó su parinirvana aproximadamente en el año de 404 antes de nuestra era, y en ese momento se dio el primer concilio budista, la primera gran reunión de practicantes del budismo, de monjes, podremos decir, de los renunciantes que practicaban junto con el Buda, y ellos se dieron a la tarea de compilar todo el material, todo lo que el Buda había enseñado. De alguna manera, ahí en ese primer concilio budista, ese es un momento clave en la historia del budismo, porque ahí como que se le dio forma, ¿verdad? Se le dio forma a las escrituras que en ese momento se transmitían oralmente, pero que después se escribirían y darían lugar a lo que conocemos como el canon Pali. El canon Pali son las escrituras más antiguas que se conocen del budismo y que funcionan como base común a todas las escuelas del budismo, ¿sí? Entonces, bueno, en ese momento, desde ese momento surge, hasta hoy sigue viva una de las escuelas que surgió en este momento, que se llama la escuela Theravada, que ha permanecido viva desde esta época. Theravada, de hecho, significa la escuela de los antiguos. Y la escuela Theravada sigue viva hasta el día de hoy. Obviamente, en la época del budismo temprano, había muchas más escuelas de budismo temprano que fueron desapareciendo
y la única que quedó viva es la escuela Theravada. La escuela Theravada es representante de lo que se conoce como el budismo Hinayana. El budismo, la palabra Hinayana la pongo entre comillas porque en realidad es un invento de los mahayanistas, del budismo mahayana, que surgió años después, siglos después. Y que, como lo he comentado en otras ocasiones, la palabra Hinayana tiene la intención de ser un término peyorativo que califica, digamos, a una rama del budismo que los mahayanistas veían como limitada, ¿no? Más o menos alrededor del año 0, del año 70, de la época común, de la era común, se dio el cuarto concilio budista y ya para este momento ya es bastante distinguible un nuevo énfasis en la práctica budista, que es lo que se conoce como el budismo mahayana, ¿no? Mahayana, la palabra maha significa grande, entonces Mahayana es el camino grande, el camino de la iluminación suprema, como ellos la nombraron. Y a partir de reconocer este camino como el supremo, de alguna manera estaban haciendo una crítica al otro, ¿verdad? Al previo, que le llamaron camino pequeño. Entonces, este es el camino grande. Y el énfasis particular del Mahayana, del camino grande, tiene que ver con el ideal del bodhisattva, el retomar el ejemplo del Buda como una figura generosa, compasiva, altruista. Y entonces el énfasis hacia la práctica altruista, el énfasis hacia buscar la iluminación, no nada más por mi propio beneficio, sino por el beneficio de todos los seres. Entonces, esa es la práctica, el énfasis del budismo mahayana. Y después, hacia el siglo VIII, por ahí, de nuestra era, de la era común, surge una forma de budismo que es el que llega al Tíbet, en donde se combina un poquito con las enseñanzas del Tantra, y entonces surge el budismo tántrico, que se conoce como el budismo Vajrayana, principalmente en el Tíbet, pero también en otros lugares como Mongolia, en algunos lugares de Japón, llegó el budismo tántrico. Entonces, bueno, estos son los tres yanas, Hinayana, Mahayana, Vajrayana. Al día de hoy están presentes los tres. El día de hoy son distinguibles las tres escuelas, se les llama las tres escuelas, pero podemos verlas también como fases de desarrollo del budismo, ¿no? Como etapas que se fueron construyendo una sobre la otra, ¿no? En el momento en el que surge la nueva etapa, no desaparece la anterior, sino que la nueva etapa construye sobre la etapa anterior y de alguna manera se van sumando las enseñanzas, ¿sí? Entonces, es de esta forma que el budismo se ha ido diversificando. Y bueno, geográficamente, de manera muy simplificada, este mapita está muy, muy simplificado. Tenemos aquí al subcontinente indio, aquí fue donde el Buda nació y vivió, y el budismo Theravada se ha movido hacia el sureste asiático, el budismo tántrico o Vajrayana se ha movido hacia el norte, hacia el Tíbet y Mongolia, y el budismo Mahayana se ha movido hacia el lejano oriente, hacia China y hacia Japón. Como les digo, este es un mapa bastante simplificado porque en realidad es mucho más complejo que eso, ¿no? Las idas y las vueltas y los viajes de las distintas ramas del budismo se han movido de manera mucho más dinámica en todo el continente asiático. Y bueno, obviamente en fechas recientes, sobre todo desde el siglo XIX, el budismo ha llegado también a Europa y después al continente americano, y entonces ya lo tenemos realmente en todo el planeta, ¿no? Bueno, pues la semana pasada Kemarati habló sobre los orígenes del Mahayana. Ahorita de lo que ya hablamos en una de las conferencias del budismo temprano, que son estos primeros años, entre el primero y el segundo concilio budistas. Después hablamos del budismo Theravada,
¿no? De cuáles son las características, los rasgos de esta versión, digamos, del budismo más antiguo, del budismo más literalmente apegado a las enseñanzas del canon Pali. Y ahora, durante esta sesión y las siguientes, vamos a estar hablando del budismo Mahayana. El budismo Mahayana, que es, como les decía, es esta forma de budismo, ahorita vamos a ver aquí qué dice, que comenzó más o menos desde el año 150 antes de la era común, hasta el año 100 de la era común. Se dio originalmente entre las órdenes Mahasángika y Sarvastivada, que fueron dos de las escuelas principales que surgieron con el budismo temprano. Entonces, en el budismo temprano empezaron a haber escisiones, empezaron a haber cismas, digamos, divisiones de las distintas escuelas, de las distintas sectas, y dos de las sectas, digamos, tempranas, en donde ya se reconocen elementos muy importantes del Mahayana, son precisamente estas dos, la Mahasángika y la Sarvastivada. Probablemente el budismo Mahayana empezó a surgir como monjes aislados en los distintos monasterios, por aquí y por allá, que empezaron a enfatizar como una vía válida para alcanzar la iluminación el camino del Bodhisattva. El Bodhisattva es el ser que está dedicado a alcanzar la iluminación. Es el practicante que aspira a la liberación universal y completa de todos los seres vivos, no nada más de sí mismo, sino que está entregado a alcanzar la iluminación por el beneficio de todos los seres. Entonces es la práctica budista con el énfasis altruista, es la dimensión altruista de la práctica dármica, podríamos decir, ¿no? Con el tiempo, a estos monjes o esta nueva tendencia se empezó a hacer cada vez más identificable y se autodenominó Mahayana. La palabra Mahayana, como les decía, se utilizó como una crítica implícita al budismo más temprano, digamos, el budismo que ellos consideraban como más rígido, como más, un poquito más muerto, digamos, que ellos sentían que había perdido como el espíritu compasivo de la presencia del Buda. Entonces los mahayanistas sí criticaban a los Hinayana desde esa perspectiva, ¿no? Otra característica del Mahayana es que se aceptaron nuevos textos, los que se conocen como los Sutras Mahayana, se aceptaron como parte del canon, ¿no? Los del Hinayana o los Theravada, ellos se quedaron con las escrituras antiguas y nada más, el canon Pali y punto. Pero los mahayanistas empezaron a añadir nuevos textos al canon y empezaron a surgir nuevas enseñanzas que tenían como otro tono, ¿no? Y se consideraron enseñanzas válidas desde el Mahayana, ¿no? Durante esta época apareció todo un panteón de budas y bodhisattvas distintos, budas con distintos nombres, budas arquetípicos, bodhisattvas, seres con sus nombres y sus características y sus cualidades, digamos, del mundo de los símbolos, de lo arquetípico. Todo esto empezó a diversificarse durante el Mahayana. El Mahayana también tiene una especie como de dimensión cósmica, que es muy importante, ¿no? No está como que aterrizado aquí en esta tierra y en este momento, sino que el Mahayana habla del alcance de la iluminación de todos los seres en los miles de millones de universos, ¿no? O sea, se habla de que hay seres en miles de millones de universos por aquí y por allá, y que todos los seres están en búsqueda de la iluminación, y que cuando nosotros practicamos como budistas, estamos pensando en el beneficio de todos esos seres. Entonces tiene esta dimensión cósmica, así como estratosférica, que es muy característica del Mahayana, ¿no? Y bueno, algo que es muy importante del Mahayana también es la doctrina de Shunyata. La palabra Shunyata significa vacuidad. Y esta es una palabra que aparece en el Mahayana. Obviamente no es una doctrina completamente nueva, porque desde el Hinayana, desde el Theravada, se reconoce el aspecto muy importante de que los fenómenos son insubstanciales e impermanentes, ¿no? Y a eso hace referencia Shunyata, a eso hace referencia la vacuidad. La vacuidad es una descripción, Shunyata es una descripción
de cómo es realmente la existencia, de cómo son los fenómenos condicionados. Los fenómenos condicionados están vacíos de una existencia inherente. Surgen en dependencia de condiciones, son impermanentes, son insubstanciales. Y ese concepto de Shunyata, esta doctrina de Shunyata es un invento, podríamos decir, o una especie de énfasis que se retoma en el Mahayana. Bueno, pues al pasar el tiempo y al extenderse por toda Asia, se formaron varias escuelas o varias sectas dentro del Mahayana, incluso varias órdenes, ¿no?, dentro del Mahayana. Y si uno se pone a ver la lista es increíblemente grande y amplia, ¿no? Pero aquí les pongo nada más algunos nombres de las escuelas más importantes del budismo que surgieron nada más en el Mahayana, ¿no? Tenemos en la India la escuela Madhyamaka, que es la escuela del camino medio, sobre la que ahorita voy a hablar. La escuela Yogacara, o también se le llama Chittamatra, que significa solo mente. Es una escuela que plantea que lo único que existe es mente, que todo lo que podemos pensar que existe es una manifestación de la mente, ¿no? Las dos escuelas, la Madhyamaka y la Yogacara, surgieron un poquito en contraposición una contra la otra, ¿no? Hoy vamos a hablar de la Madhyamaka y dentro de 15 días vamos a hablar de la Yogacara, ¿sí? Después hay otra escuela muy interesante, la escuela del Tathagata Garbha. Tathagata Garbha significa el embrión del Tathagata, el embrión del Buda. Tathagata es un epíteto para referirnos al Buda. Y la doctrina de Tathagata Garbha básicamente habla de que en todos los fenómenos está implícita un potencial hacia la budeidad, ¿no? Y en el lejano oriente, estoy hablando de China, del Japón, de Corea, tenemos de Vietnam, ¿no? Tenemos escuelas como la escuela Chan en China, Zen en Japón, es básicamente la misma escuela. La escuela de la tierra pura, el budismo Nichiren, el budismo Tiantai, ¿no? Son solamente algunas de las que existen, ¿no? Entonces, a lo largo de esta serie, vamos a hablar hoy de la escuela Madhyamaka, en 15 días de la escuela Yogacara, y después vamos a hablar de la escuela Zen y de la escuela de la tierra pura. Y con eso le vamos a dar una buena probadita al Mahayana, ¿verdad? Porque el Mahayana es, bueno, increíblemente amplio, pero pues también tiene su diversidad y demás, ¿no? Todas las escuelas del Mahayana comparten el ideal del Bodhisattva como foco de la práctica. Aquí tenemos una imagen de el Bodhisattva Avalokiteshvara, el señor de la gran compasión, que tiene una representación con 1000 brazos saliendo de su cuerpo, y cada uno de esos brazos está destinado a llegar al mundo, a ofrecer alivio, a ofrecer la liberación del sufrimiento a todos los seres que existen, ¿no? Entonces, esta imagen, que la verdad es que me gustó muchísimo, y tenemos el Bodhisattva Avalokiteshvara también en esa tanca que está ahí arriba, justo arriba de Rocío, que es justamente ese es el Bodhisattva Avalokiteshvara de los 1000 brazos, que es una representación de la compasión misma, ¿no? Y es el énfasis por excelencia del budismo Mahayana. Ok. Pues la escuela Madhyamaka. La palabra Madhyamaka significa el camino medio. Y se dice que esta escuela fue fundada por el filósofo indio Nagarjuna. Nagarjuna se cree que vivió más o menos entre el año 150 de nuestra era, de la era común, y el año 250, más o menos entre eso, el segundo, el tercer siglo, ¿no? La verdad es que en las escrituras se reconocen por lo menos 2 grandes Nagarjunas, uno del siglo II, del siglo III, que es el fundador de la escuela Madhyamaka, y después hay otro Nagarjuna que aparece en las escrituras, que aparece como por ahí del siglo IX, es otro Nagarjuna que
que fue practicante del budismo tántrico y se le reconocían muchas cualidades, digamos, como de mago, de chamán, de alquimista y demás, ¿no? Y por momentos en la mitología o en las leyendas están mezcladas las dos imágenes de los dos Nagarjunas. Y luego hay otros Nagarjunas menores que aparecen por aquí y por allá. Entonces, la realidad es que el personaje de este Nagarjuna, el Nagarjuna que fundó la escuela Madhyamaka, está bastante nebulosa en la historia. Y de lo poco que se sabe de su historia, pues son en gran parte leyendas que no podemos tomar literalmente, pero que de alguna manera son muy evocativas y nos pueden hablar un poco pues digamos, de los misterios en torno a los cuales surgió esta tradición, ¿no? A Nagarjuna se le conoce como el segundo Buda, ¿no? Por su sabiduría y su gran contribución al budismo. Entonces, imagínense, el segundo Buda, evidentemente estamos hablando de alguien que nació pues unos 500 años después de la muerte del Buda, pero que de alguna manera replanteó, ¿no? Rescató ideas muy importantes que comunicó el Buda y que estaban como que medio nebulosas en la historia, ¿no? Particularmente el concepto de Shunyata. Es una enseñanza muy, muy importante de la escuela Madhyamaka, ¿no? Entonces, bueno, Nagarjuna nació en el sur de la India. Se piensa que en una familia de brahmines. Los brahmines son esta casta, la casta más elevada de la sociedad hinduista. Se dice que fue un niño muy inteligente, muy versado, que desde muy jovencito ya dominaba todos los Vedas, ya se los sabía de memoria, ya les daba la vuelta para acá y para allá, ¿no? Los Vedas son los libros antiguos del hinduismo. Y se dice que también tomó clases de magia y de todo tipo de herramientas, digamos, esotéricas, y que desde muy joven usaba el arte de la invisibilidad para seducir mujeres en la corte, ¿no? Entonces, algún día casi los agarraron y iban él y otros compañeros, a los otros compañeros los mataron, a él no lo agarraron porque se escondió así detrás del rey, pero él juró que si se salvaba de esa, se iba a ir a practicar en un camino espiritual, porque vio básicamente que sus pasiones lo llevaban inevitablemente al sufrimiento. Entonces renunció a su estatus privilegiado y se unió a una sangha. A la larga aterrizó en la Universidad de Nalanda. La Universidad Monasterio era un lugar que tuvo un periodo muy largo de florecimiento. La Universidad Monasterio de Nalanda tenía miles de monjes practicando juntos al mismo tiempo, con diferentes énfasis y de distintas tradiciones. Ahí en Nalanda se dice que había practicantes del Theravada, practicantes de las distintas escuelas del budismo temprano y de las distintas escuelas del budismo mahayana, practicando juntos, ¿no? Dependiendo de con qué maestro les tocaba, pues terminaban por enfatizar más una cosa que la otra. Y ahí en Nalanda, Nagarjuna estudió con el abad de Nalanda que se llamaba Rahula, y muy pronto dominó las enseñanzas de todos los textos que leyó. Se dice que leyó todo el canon Pali, todo el Tripitaka, y que en 90 días lo dominó y ya se lo sabía, y de vuelta al derecho y al revés, ¿no? Entonces, que era una persona muy, muy versada en el estudio. Dominaba también la alquimia, la magia y la clarividencia, nos dice la leyenda, ¿no? Entonces, un personaje muy interesante, este Nagarjuna. Pero después de que estuvo en Nalanda, aún insatisfecho, continuó su búsqueda y esto lo llevó con un personaje mítico, que es el Mahanaga. El Mahanaga es el rey de los nagas. Y los nagas se consideran unos personajes míticos que son como medio anfibios, medio dragones, medio serpientes, que se piensa que viven en el fondo del océano y que son los que cuidan la sabiduría profunda, que está ahí guardada, la sabiduría profunda, ¿no? Entonces, Mahanaga
se compadeció de Nagarjuna, que estaba en esta búsqueda, y lo guió hacia el océano profundo. Y ahí le reveló un gran legado de textos que ahora se conocen como las escrituras de Prajna Paramita. La Prajna Paramita significa la perfección de la sabiduría. Aquí tenemos, fíjense qué bonita esta imagen, aquí tenemos a Nagarjuna. Nagarjuna siempre se le representa como con estas serpientes en la cabeza, porque de hecho el nombre de Nagarjuna viene de Naga también. Se dice que de por sí era amigo de las nagas, de las serpientes, ¿no? Pero aquí el rey Naga se le presenta y trae en sus manos el Prajna Paramita, este conjunto de escrituras muy importantes de las que ahorita al final voy a hablar. Entonces existe en este mito, digamos, esta leyenda de que Nagarjuna fue quien descubrió las escrituras de Prajna Paramita. No se dice que él las escribió, se dice que él las recibió del rey de los nagas y que estuvo ahí leyendo esas escrituras, las dominó en 90 días, pero se dio cuenta de que no era suficiente con entenderlas intelectualmente, ¿no? Sino lo que era importante era comprenderlas en la experiencia directa. Y entonces se sumergió en meditaciones muy profundas durante mucho tiempo hasta que alcanzó la realización y regresó de los océanos profundos a predicar las enseñanzas de la perfección de la sabiduría. Entonces se dice eso, ¿no? Que finalmente Nagarjuna recibió del rey de los nagas todas las escrituras de Prajna Paramita, las dominó intelectualmente, pero también experiencialmente, y después de eso fue que él regresó y las enseñó, ¿sí? Ahora, él a su vez, Nagarjuna, sí compuso varias obras de su propia autoría, ¿no? Una de ellas, la más conocida, se conoce como la Mula Madhyamaka Karika, los versos raíces del camino medio, que son una especie de tratado de lógica y de retórica que de alguna manera te confronta con todas las categorías de todo lo que tú piensas que es existente y poquito a poco te lo va así como destruyendo y te lo va presentando poco a poco como con sus contradicciones y con su vacuidad, ¿no? Entonces, sí, Nagarjuna escribió el Mula Madhyamaka Karika y otras muchas obras, ¿no? La leyenda sugiere que un buen día, que realmente no murió, sino que un buen día se encerró en sus aposentos y para cuando abrieron la puerta al día siguiente solamente salieron cigarras de ahí, cigarras, y que ya Nagarjuna no estaba. Entonces, se considera que no murió, sino que simplemente desapareció. Entonces bueno, obviamente no les estoy sugiriendo que todas estas enseñanzas hay que tomárselas literalmente, ¿verdad? Pero pues así es como la leyenda nos presenta a este personaje fascinante que fue Nagarjuna. Ahora, el énfasis de la escuela Madhyamaka tiene que ver con lo siguiente. Básicamente, los estudiosos previos a la época de Nagarjuna habían llegado a un dogmatismo academicista en donde se reconocía, digamos, una tendencia a cosificar o a solidificar todas las categorías en las que se analizaban los fenómenos de la existencia. Entonces, en la tradición académica, podríamos decir, o escolástica previa, toda la tradición de la Abhidharma, por si alguno de ustedes quiere el detalle, se había llegado a una idea de que sí podíamos como comprender la realidad a través de disectarla en sus partes, ¿no? Poquito a poquito ir disectando la existencia en sus pequeños componentes para irnos darnos cuenta que la existencia y que todos los fenómenos que existen, entre comillas, están vacíos de una existencia última, son insustanciales. Pero todos estos académicos llegó un momento en el que empezaron a cosificar esas partecitas en las que ya habían subdividido la existencia y las empezaron a tratar como si fueran entidades
existentes de manera absoluta. Entonces podemos decir, no existe la computadora, lo que existe es una pantalla, unas teclas, un disco duro, todas las partes, ¿no? Pero agarrarme de todas esas partes como si sí fueran últimamente, en sentido último, existentes, ¿no? Entonces, según Nagarjuna, esto era un gran error, ¿no? Porque según Nagarjuna había que llevar el análisis de la insubstancialidad de todos los fenómenos hasta sus últimas consecuencias, ¿no? No quedarte nada más en una primera disección, sino ir disectando hasta que finalmente te encuentras con que no hay sustancia, ¿no? Lo único que hay es proceso. Entonces, lo que hace Nagarjuna es replantear las enseñanzas del Buda sobre el camino medio. Esto que el Buda llamó en su momento también el camino medio. Y ese camino medio es un camino entre dos extremos. Y esos dos extremos son, por un lado, el nihilismo que plantea que nada existe realmente, que nada tiene existencia, punto, ¿verdad? Y por otro lado, en el otro extremo, el eternalismo. El eternalismo que plantea que los fenómenos sí existen de manera última y verdadera, que los fenómenos tienen existencia sólida y absoluta, ¿no? Entonces, el camino del Buda o la comprensión de Nagarjuna en este caso es que ni el nihilismo ni el eternalismo nos explican realmente cómo es la existencia, cómo son los fenómenos del mundo, ¿no? Es un camino medio y ese camino medio es la coproducción condicionada, esto que en el budismo conocemos como pratitya samutpada. La coproducción condicionada, es decir, que todos los fenómenos surgen en dependencia de condiciones. Todo surge con base en condiciones a partir de las cuales se puede comprender su emerger, su surgimiento, ¿no? En el momento en que esas condiciones desaparecen, el fenómeno cesa, ¿sí? A partir de esta observación relativamente sencilla y bastante evidente a simple vista, ¿verdad? Pero a la vez increíblemente compleja y sutil, esta coproducción condicionada increíblemente compleja y sutil a la vez, ¿no? Podemos concluir que todos los fenómenos son shunyata, todos los fenómenos son vacuidad. Ningún fenómeno puede ser considerado como sólido, sino que está vacío de una existencia inherente, ¿sí? Entonces, la tradición Madhyamaka enseña un camino a la liberación a través de la realización de la vacuidad última de todos los fenómenos. Ese es el énfasis de la escuela Madhyamaka. Y cuando habla de todos los fenómenos, dice sí, todos los fenómenos, todos con T mayúscula, porque vamos a ver dentro de 15 días que la escuela Yogacara, que es la otra escuela, la que le hace la competencia a esta, la escuela Yogacara dice, ok, sí, la vacuidad de todos los fenómenos menos uno, que es la mente. La mente sí es un fenómeno existente en términos últimos, ¿no? Y todo surge a partir de ahí, todo es mente, ¿no? Entonces ya veremos qué dice la escuela Yogacara dentro de 15 días, pero es de alguna manera la escuela Yogacara acusa a la escuela Madhyamaka de ser nihilista, porque le dice, ay, oye, ahora sí tú te fuiste demasiado lejos. Tú dices que todo es vacuidad, o sea, no existe nada. Y dice la escuela Madhyamaka, no estoy diciendo eso, ¿eh? No está diciendo eso. Como dice aquí, desde el punto de vista de la escuela del camino medio, uno no afirma ni tampoco niega la existencia de los fenómenos, sino que ve que surgen solo y siempre en dependencia de condiciones. Surgen solamente en dependencia de condiciones. Y surgen siempre en dependencia de condiciones. No hay excepción a la regla, ¿no? Entonces, a partir de esto, se reconoce que la naturaleza última de los fenómenos es vacuidad, ¿sí?
Entonces, la manera en la que Nagarjuna aborda, digamos, esta enseñanza es muy interesante porque él usa la lógica y la retórica, el discurso, la confrontación, el planteamiento, digamos, de premisas y la refutación de las premisas una y otra vez hasta sus últimas consecuencias, para mostrar que cuando uno asume que algo existe o que algo no existe, uno tarde o temprano cae en contradicciones. Entonces Nagarjuna, digamos, se dice que es como el experto en dialéctica, y durante muchos siglos los monjes budistas han mantenido esta tradición del debate. El debate en donde se argumentan y se contraargumentan puntos de vista para ejercitar justamente su razonamiento en torno a la naturaleza de las cosas, a la naturaleza de la existencia, ¿no? Y todavía hoy en el budismo tibetano, porque una de las escuelas del budismo tibetano de alguna manera hereda la técnica, podríamos decir, la técnica de Nagarjuna, de la dialéctica y del análisis lógico, que es la escuela de los Gelupas en el budismo tibetano, pero que viene desde la época del siglo II, ¿verdad? Con Nagarjuna, ¿no? Sí, todavía, sí, entre los tibetanos, en los monasterios tibetanos, que ahorita ya no están tanto en el Tíbet, están en la India porque han migrado, ¿no? En la India y en Bután, se sigue haciendo como parte de la formación de los monjes que entren en estos debates y hay hacen todo un teatro para hacer el debate, porque se ponen uno frente al otro, se ponen una mala, se la enredan en el brazo y entonces aplauden y avientan la mala y le tiran el rollo al de acá y lo hacen teatralmente, digamos, pero además aparentemente lo hacen también como de manera muy juguetona, ¿no? No son estas competencias a muerte en donde el que pierde se trauma y quiere cortarse las venas, no. Se mueren de la risa y es una cosa aparentemente, un ejercicio intelectual muy intenso, pero a la vez muy ligero y muy juguetón, ¿no? Sí, lo siguen haciendo. De alguna manera es una función de los debates, no era trabajar en los debates. Exactamente, sí, así es, Leslie. Sí, gracias. Entonces dice la escuela Madhyamaka, los fenómenos están vacíos, es decir, están shunya. La palabra shunya significa vacío. Shunyata, vacuidad. Shunya, vacíos. Los fenómenos están vacíos de existencia inherente. Y esta existencia inherente es lo que se conoce como swabhava. Entonces, los fenómenos son shunya de swabhava, o sea, están vacíos de existencia inherente, ¿no? Y esto es una proposición que va más allá de lo que el Buda originalmente planteó, porque el Buda originalmente plantea anatman, la insubstancialidad, el hecho de que no hay un yo aquí, ¿no? En esta personita. Esto que yo pienso que soy yo, realmente está vacío de esa cualidad de ser una entidad, un ser con existencia última, ¿no? Pero Shunyata se aplica no nada más al yo, ¿no? Sino a todos los fenómenos que consideramos a veces que tienen una existencia inherente, que tienen swabhava, pero que nos está diciendo aquí Nagarjuna, no hay tal cosa, están vacíos de eso, no tienen una existencia inherente por sí mismos, no existen por sí mismos, existen como parte de una red de condiciones que van dando lugar a cada fenómeno, ¿no? Entonces Nagarjuna plantea que los fenómenos no tienen existencia inherente, pero acepta que tienen una existencia convencional. Entonces, el mundo convencional, el mundo que percibimos con nuestros sentidos ahorita, por ejemplo, el suelo, mis piernitas, y la computadora, y la ropa, ¿no? Existen de manera convencional, ahí los vemos y los sentimos y los tocamos, y tienen un sentido como sí, nuestros sentidos nos comunican que ahí están, ¿no?
no puede uno decir que no están, ¿no? Entonces, el mundo, existen realmente dos verdades. La verdad última, que es la ausencia de Svabhava en todos los fenómenos. Y por otro lado, la verdad relativa. La verdad relativa del mundo convencional que parece existir. Y es el mundo con el que nos relacionamos. Y es en ese nivel, en el mundo de lo convencional y de lo relativo, en el que las enseñanzas del Buda tienen sentido, en el que las enseñanzas del Buda se aplican. Entonces nos aproximamos a la verdad última a través de conocer a fondo la verdad relativa, ¿no? Entonces esta es otra de las premisas importantes de Nagarjuna. Y bueno, y ya para terminar, quiero comentarles, como les dije, pues se supone que Nagarjuna bajó ahí al fondo de los océanos y el rey de los Nagas le otorgó el regalo de los sutras de la perfección de la sabiduría, ¿no? Los sutras de Prajnaparamita. La tradición de los sutras de Prajnaparamita es muy importante en el budismo mahayana. Existen 38 sutras que, ya viéndolos a nivel histórico, evidentemente son sutras que fueron compuestos a lo largo de un periodo bastante amplio de tiempo, entre el año 50 antes de nuestra era, antes de la era común, hasta el año 600 de la era común. O sea, en un periodo de 650 años, se piensa que surgieron estas 38 escrituras, ¿no? Varían en dimensiones. Hay sutras que tienen, el sutra más grande de todos es el Sutra de la Perfección de la Sabiduría en 100,000 versos o en 100,000 líneas. Es el más extenso de todos. Pero hay otro que es el Sutra de la Perfección de la Sabiduría en 25,000 líneas. Hay otro en 8,000 líneas. E incluso hay un Sutra de la Perfección de la Sabiduría en una letra, tan breve como una letra. ¿Alguien sabe qué letra es? No. A. La letra A. La letra A, que tiene en sánscrito y en pali, tiene la misma cualidad que en griego, por ejemplo, la alfa privativa, ¿no? La A que nos dice que no hay tal cosa, ¿no? Por ejemplo, en español decimos anormal, ¿no? Anormal, el prefijo a implica que no es normal, o sea, la A es una negación. Y en el sánscrito la A tiene ese mismo papel. Entonces, pues miren qué bonito que hay un sutra que es simplemente una negación. ¿No? Y la profundidad de esa enseñanza, la verdad, la profundidad de ese sutra, ¿no? El Sutra de la Perfección de la Sabiduría en una letra. La negación de toda la existencia, toda la negación de que los fenómenos puedan contener Svabhava en sí mismos, ¿no? Luego, otro sutra muy famoso de la perfección de la sabiduría es el Sutra del Diamante, que consta de 300 versos. Y otro más breve todavía, que lo tenemos en 2 cuartillas realmente, que es el Sutra del Corazón. El Sutra del Corazón nosotros lo recitamos como parte de nuestra puya. Y son sutras en donde básicamente todos los sutras de Prajnaparamita buscan confrontar al lector con las verdades no evidentes de la naturaleza última de todos los fenómenos, sacándolo de la esfera de la lógica y llevándolo a romper los esquemas de la comprensión intelectual para poder ir más allá, ¿no? Entonces, todos los sutras de la perfección de la sabiduría, si han leído el Sutra del Corazón o el Sutra del Diamante, constantemente te están planteando una serie de premisas que como que te hacen cortocircuito en la mente. Por ejemplo, premisas que dicen que el Bodhisattva está dedicado a salvar y a llevar la iluminación a todos los seres, pero que realmente no hay ningún ser que salvar, ¿no? Ese tipo de contradicciones, ese tipo de premisas que te van llevando como a reducir a lo absurdo la comprensión intelectual que tienes del mundo, ¿no? Son muy interesantes los sutras de la perfección de la sabiduría. Bueno, yo sé que algunos de ustedes estuvieron en el grupo de estudio con Kemarati recientemente
estudiando el Sutra del Diamante, ¿no? ¿Qué tal es, no? Llega un momento en el que te quieres volver loco, verdaderamente te truena en tu... Tratas de entender qué está diciendo eso y sencillamente no hay manera, ¿no? No hay manera de que le llegues con la razón, porque te está apuntando a algo más allá, a una verdad última que está más allá. Entonces, bueno, pues estos son los sutras de Prajnaparamita. Ahí vamos a dejar la presentación del día de hoy. Solo les quiero decir que Prajnaparamita, la tradición llegó un momento en el que la representó también como una Buda femenina, como una especie de deidad, que adquirió representación también como una imagen arquetípica de la representación de la sabiduría trascendental, ¿no? Y bueno, pues dentro de 15 días veremos la escuela Yogacara. Pues ahí la dejamos por el día de hoy. Les quiero decir que...